Hay metas que parecen más promesas que otra cosa. De hecho, una meta alcanzado fuera de plazo es un objetivo no logrado. Y es lo que hemos visto en la locución de Navidad del presidente de la República, en donde se ha comprometido, igual que como lo hizo en el Consejo de Ministros, a una serie de metas que parecen poco logrables, como que el 80% de los jóvenes de la República Dominicana para el año 2028 estén formalmente empleados, que se pueda reducir la pobreza a un 15% o que como otra medida podamos erradicar el hambre en nuestro país. Lo que ha ocurrido es que ausentes de obras que se puedan mostrar a la ciudadanía, han tenido que recurrir a lo abstracto, a lo que muy probablemente nadie pueda comprobar, solamente los índices oficiales, evidentemente impartidos por el propio gobierno. Dicen que los economistas se pasan la mitad del año, es un chiste evidentemente, los economistas se pasan la mitad del año pronosticando lo que va a suceder y la otra mitad del año diciendo por qué no sucedió lo que ellos Sí. dijeron que iba a suceder. Un saludo a todos mis amigos economistas, es un chiste, ¿verdad?, de la profesión que circula comúnmente. Y lo que parecería aquí es que justamente se está llevando un mensaje de optimismo, un mensaje de promesas que no necesariamente Como optimismo, como más que electorero, Fran, el no, mensaje, ¿no? no, electorero no, porque no estamos en un momento electoral, Bueno, pero digamos, parecería. pero es un mensaje de promesas para cerrar el año, para entusiasmar a la gente, para dar alguna proyección de cosas positivas que se van a lograr con el trabajo que se está haciendo, pero que llegado a la hora, llegado el momento, pues no habrá ningún constreñimiento para reclamar que no se cumplieron esas promesas que nuevamente se le están haciendo a la población. Pero a mí me... Como el mismo hecho de que el presidente en esa ocasión, en ese escenario, estaba hablando de un teleférico en Santo Domingo Oeste Sí, que se ha que lo ha prometido prometido ya ya varias veces. 3 veces Sí, sí, solamente en lo que va de año. sí. Entonces uno dice, bueno, ¿será que la falta de consecuencias a la palabra empeñada permite que ya cualquiera, incluyendo al presidente de la República, pueda decir cualquier cosa? Yo no sé si es que pueda decir cualquier cosa. Yo lo que creo es que hay que preguntarse otras cosas, como por ejemplo, nada de lo que ellos han planteado ha tenido un alivio o un avance significativo durante los últimos 4 años, porque hay que recordar, cuando hablamos de la gestión pasada, estamos hablando del PRM. No Ujú. estamos hablando de un gobierno o de una gestión distinta a la que hoy tenemos. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que lo que me prometieron en el año 2020 sea lo mismo que me prometen ahora en el año 2024, 4 años después? Es decir, un periodo gubernamental posterior. Y a mí eso me genera mucha preocupación. Genuinamente lo digo, no porque nosotros estemos manifestando aquí un clamor de la oposición, sino como ciudadano, yo me pregunto, bueno, ¿y qué estuvimos haciendo los 4 años anteriores? O sea, ¿cuál era el plan Eso, con este país? eso es lo sublime. Bueno, Eso es señores, lo sublime. miren, quejarse, criticar es facilísimo. Y uno sirve para uno desahogarse y para uno señalar también lo que está mal. Eso es importante porque para corregir lo que está mal hay que primero identificarlo y hacer un diagnóstico. Y evidentemente, yo estoy de acuerdo con ustedes, tenemos un Corregir lo que gobierno, está mal y hacer lo que nunca se... Ah, no. Está bien. Ahora. evidentemente, descansa Yuri, tenemos un gobierno que sí, que nosotros tenemos el diagnóstico lleno de promesas que reitera en el tiempo porque no es capaz de cumplirla. Pero a mí me gusta como entrar en una onda propositiva. Y cuando yo vi el discurso, que lo vi en vivo del presidente el O pasado... sea, tú estabas en el sitio de No, grabación. no, o sea, Ah, ok, cuando lo ok. transmitieron, Ah, no estoy ahí, ni busco estar ahí. Pero cuando lo transmitieron, o sea, al mismo tiempo en sus redes sociales, yo estaba en una actividad familiar, 1 de diciembre, con mi sobrinito. El presidente va a hablar, paga en el Instagram en vivo para ver el discurso, como 6 minutos. Y primero, mi primera reacción fue, bueno, pero ¿y para qué fue este mensaje? O sea, ¿qué dijo el presidente? Como que, exacto, lo que parecía, a mí me pareció la impresión de que era un discurso, de estos discursos que dan los presidentes los 27 de febrero, de rendición de cuentas, que al final terminan siendo normalmente planes de lo que va a ser futuro, condensado en lugar de en 2 horas, hora y media, en 5 o 6 minutos. Pero a donde voy es, inmediatamente vi el discurso, dije, cónchale, pero es que el presidente, sí, anuncia muy bonito para dentro de 4 años, pero ¿con qué no va a alegrar la Navidad ahora? Y yo de una vez dije, presidente, el mejor regalo que usted le puede dar a las familias dominicanas en esta Navidad es aplicar la ley.
El Código Tributario dice todos los años que se haga el ajuste por inflación. Hemos hablado de eso antes, no hay que reiterarlo mucho. El ajuste por inflación a la escala de ingreso grabada con impuestos sobre la renta, que en este enero se van a cumplir 9 años de la última vez que se aplicó ese ajuste y que significaría un alivio fiscal para las familias dominicanas que lo están esperando y que han visto sus ingresos mermados, que rinden para menos, producto de los altos niveles de inflación. Ahí está, para que no se vea que nada más estamos criticando. Estamos proponiéndole al completamente. presidente cómo le puede dar el mejor Ahora, regalo de Navidad posible a las familias dominicanas en este 2024. ahora, José Horacio, yo debo decir, y espero ser lo más respetuoso posible con esto, yo debo decir que Se yo puso no adelante. sé si el presidente está hablando mucho, o sea, muy frecuentemente. Y esa era una observación que le hacían al equipo de estrategia de comunicación al inicio de la semanal. Pero yo no sé si el presidente está hablando muy frecuentemente, pero siento que la cobertura y la amplificación del mensaje de lo que el presidente dijo fue muy pobre, muy poca, muy escasa. Y de hecho, el mensaje que tú subiste en X, en Twitter, yo vi más repercusión, más amplificación de ese mensaje y atención a ese mensaje que a gran parte del contenido de lo que dijo el presidente. 100%. Y a Bueno, reacciones de otros em, miembros o altos dirigentes de otros partidos políticos, también se le dio más cobertura que a lo propio que dijo el presidente. Entonces uno es se que pregunta, comienza a haber un problema de credibilidad, Fran. ¿no será de excesiva exposición del No, no, propio no, no, presidente? no, no, porque mira, si tú eres una persona que te exhibe constantemente, inclusive de manera excesiva, como tú lo planteas, pero que tú cumples con lo que tú dices, bueno, la gente no se siente molesta, no hay por qué generar ningún tipo de O malestar. sea, Si tú hay un tema realmente, de falta de credibilidad sobre el presidente ahora mismo. y sobre lo que se expresa del gobierno, claro, Por eso es grave. No, claro. sobre todo cuando ya algo como reiterado, Eso es, que claro, puede decir lo que sea y luego echarlo para atrás. exacto. No solamente lo digo por el tema de la reforma fiscal. Yo recuerdo viendo el debate presidencial que en eso lo felicité al presidente de la República. Es más, yo hasta le escribí, le dije, presidente, usted acaba de sentar un parámetro. Ningún presidente de la República en ejercicio siendo presidente había tenido, si se quiere, hasta la humildad, porque vivimos en un país presidencialista, donde que quien está ejerciendo esa función se la crea allá arriba, de irse a debatir con otros que puedo entender, no están a su altura porque ni en las encuestas, ni por quizá la trayectoria, en el caso de que era el candidato del PLD, puede decir, no, este no está, porque en el caso del candidato de la Fuerza del Pueblo había sido ya presidente de la República en 3 ocasiones, pero el del PLD era una persona, digamos, que no tiene esa misma experiencia Ella, en No la había jerarquía del ocupado el Estado. cargo, no había Y ocupado el cargo. ella, el líder ha dicho que aquí no se conceptualiza, entonces también. bueno, entonces le reconocí Yuri, al presidente de la Yuri. República Fue actual, el líder que lo dijo. al presidente Abinader, que sentó un presente positivo para la democracia dominicana, de un presidente en ejercicio dispuesto a debatir y que lo cumplió. Ahora bien, vimos un presidente en ese debate que se olvida de sus propias promesas, donde se le recordaba que había prometido la creación de una cantidad de empleo y luego simplemente se excusaba con decir, yo no recuerdo haber prometido eso. Y al otro día salieron los anuncios con su voz de campaña, donde su primera campaña presidencial hacía esas promesas que luego el propio presidente, las promesas que había hecho, olvidaba. Entonces, cuando eso se Demonios. convierte en algo reiterativo, la verdad es que pierde credibilidad lo que ustedes están diciendo, Pierde la credibilidad. palabra Sí, claro. del Sí. jefe de Estado. Yo le decía a Yuri hace un momento, José Horacio, que lo que él explicaba era lo sublime de lo que se planteó, de lo que el presidente planteó. Pero también está lo ridículo. Y de ahí vamos a lo sublime, a Pero lo ¿cómo así, ridículo. Fran? Claro, lo sublime es lo que tú has dicho. Ahora, lo ridículo es decir que se va a erradicar el hambre. En ningún país del mundo se ha erradicado el hambre. En ninguno. En todos los países hay una parte de la población que subsiste hambrienta o en estado de vulnerabilidad extrema. En ningún país del mundo todo el mundo tiene todo asegurado a nivel de derechos sociales y de derechos básicos. Entonces, tú decir que tú Claro, vas a erradicar el hambre. por lo menos garantiza que nadie se muera de Y inanición, entonces, ¿verdad? cuando tú, y por eso tengo que decir Claro. que es, digamos, hasta ridículo, y no lo digo en el sentido cómico de la palabra, lo digo desde la preocupación sincera, porque tú decir que se va a erradicar el hambre en un país donde el nivel de seguridad alimentaria ha bajado Así estrepitosamente es. por la falta de una política agropecuaria consistente que vaya a aumentar la productividad, a darle más herramientas y tecnología al campo, a darle mayor seguridad a los productores agrícolas y agropecuarios en general, con la mano de obra que están contratando, en vez de tener a un ministro de Agricultura que está abogando por la legalización de la mano de obra ilegal, cuando tú no estás invirtiendo lo suficiente en el área
en todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, y tú estás apostando desde el primer día de tu primer gobierno a la excesiva importación de productos extranjeros para ser consumidos en República Dominicana, que inicialmente era como un mecanismo de garantizar el abastecimiento de aquellos productos e insumos necesarios, pero que se mantiene hoy en día, tú tienes que hablar de la ridiculez de una propuesta de erradicar el hambre en un país como este. A mí no me parece ridícula, si soy sincero. Yo pienso que esa debe ser una meta realista que nos planteemos todos los No, no, países del no, a mundo. Y ver, de hecho, eso está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por Naciones Unidas como totalmente. una meta de la humanidad para el año 2030. La humanidad produce suficiente alimento para que en el mundo nadie pase hambre. Sabemos que hay un tema de desigualdad, Mm. que hay un tema de pobreza extrema y que es una meta, si se quiere, ambiciosa. Enhorabuena, necesitamos meta ambiciosa para lograr resultados y que no nos quedemos simplemente en las promesas. Ahora sí estoy de acuerdo contigo, Francisco, en la contradicción del gobierno, que en lugar de apostar a fortalecer la soberanía alimentaria como país, la capacidad que nosotros tenemos como país de garantizar Que soberanía la alimentaria, encontró en más de un ha optado, 85%, o sea, 90% el la discurso encontró. va por un lado y las metas van y los hechos van por otros. En la práctica, y eso yo lo pude ver en el Congreso, y tú en eso sí te doy toda la razón, y estoy de acuerdo contigo, en la práctica, este gobierno ha venido favoreciendo a los importadores de alimentos en desmedro de quienes los producen, de nuestros productores De la nacionales producción nacional, y de la claro. producción nacional. Y eso es algo que yo enfrenté siendo legislador y que ha continuado, porque se le están dando muchas ventajas de eliminación de aranceles a los importadores. ¿Y dónde están las ventajas, los beneficios, los subsidios que se le están dando a nuestros productores, que dinamizan la economía del campo, que aumentan el Producto Interno Bruto, que generan empleo y Y que que, nos evi- garantizan soberanía y que alimentaria evitan, para no tener y que que evitan invertir divisas para poder bueno, y que evitan satisfacer la entonces demanda de alimentos de la resulta población. ser engañoso entonces Ahí sí estamos de acuerdo. hacer un claro. planteamiento de esa Ese es mi magnitud, punto. Entonces, en eso sí de estamos de un acuerdo. planteamiento de esa magnitud bajo el entendido de que las acciones que se están acometiendo no tienen nada que ver, no están en nada en sintonía con lo que se está Con el planteando. Bien, propósito claro. planteado. Entonces, Porque, por por eso me ejemplo, refiero a que se trata de una aspiración ridícula, se trata de poesía. Y ahí voy con lo que tú estás diciendo, Yuri. Un segundo, se trata de poesía, se trata de una ridiculez porque si bien estamos de acuerdo con que es un objetivo con el que la República Dominicana se ha comprometido internacionalmente y que es una aspiración legítima, natural y muy, y que digamos, estuvimos trabajando en humana y de virtud de justicia eso. social. Claro. nosotros no estamos encaminados allí Ahí para sí estoy de lograrlo en los acuerdo. próximos 4 años. Entonces, por eso yo digo, se trata de una ridiculez Sí. porque es un sueño que se le está vendiendo a la población dominicana de que se está trabajando en un sentido cuando todas las acciones de los últimos 5 años y medio han ido en sentido totalmente A opuesto. mí me hubiese gustado más, en vez de erradicar el tema del hambre, que sabemos que tal vez no ha sido una prioridad, sí erradicar el analfabetismo, que estuvimos a nada de ser declarado por la UNESCO como un país libre de analfabetismo. Es decir, solamente nos faltaba 1%, 2% reducirlos para poder alcanzarlo. Y esa meta está ahí, es lograble y es palpable. Y yo creo que hay muchas cosas que han quedado de gobiernos anteriores que se debieron haber asumido por parte de esta gestión gubernamental, que no se ha hecho. Pero también me preocupa cosas que ha dicho, por ejemplo, Ligia Bonetti, como que la improvisación era la estrategia prioritaria de este gobierno, cosa que ha dicho Circe Almanzar, como que había un derroche y que lo que estos criticaban lo están haciendo 2 veces. O cosa que dice don Antonio Isaconde cuando habla de que esto es un gobierno que es engañoso y que encima tiene igual o más corrupción que la que han criticado. Ya, eso te hace así saber que hay gente que está viendo algo que muy probablemente nosotros no estamos viendo, pero que se siente en la ciudadanía, se siente en la sociedad, y yo creo que nosotros también tenemos que hacer un llamado de alerta en ese sentido para que la gente le ponga atención, Y, porque creo que no deja de ser importante. y lo más difícil, Yuri, es cuando en un gobierno tan grande, porque el Estado es un Estado grande, el gobierno central es grande, y en ese entramado de instituciones y de autoridades con competencias diversas, tú tienes funcionarios que están trabajando muy bien, que están dando algún nivel de resultado dentro del contexto que les ha tocado dirigir una cartera o un sector determinado, Me cuesta y luego, visibilizarlo, no, pero... sí A los mí se me ocurre hay, uno sí rápidamente. los hay, sí ok, los ok. hay. Sí. Ok. ¿Quién? No, ¿Quién? Dilo. Yo no, No, interior y policía. sí, bueno, justamente yo iba para allá para hacer un planteamiento Se están puntual. viendo Ya, acciones en estos primeros Mira, 100 José días. Horacio, yo iba justamente para allá, pero concluyo la idea Qué diciendo, difícil. es complicado tú Dueño ser, de mi silencio. es La canción. complicado tú ser un funcionario que
mucho poco, bien o mal, estás dando algún nivel de resultado o tu institución, la institución que tú diriges, está trabajando, digamos, en un sentido, No, que en una, hay, en hay una, algún dire- esfuerzo genuino, hay un esfuerzo en una genuino. dirección que verdaderamente podría encaminar a ese sector a dar algún nivel de resultado Sí. en un gobierno que en su gran mayoría está, digamos, teñido por una falta de visión clara, por una falta de integralidad y coordinación interinstitucional en las políticas públicas. Y José Horacio, Extraordinario uso de palabras, Fran. y Selección teñido, ¿eh? yo leí un poco Te antes de quedó venir. bonito, Que te sí, quedó quedó bonito. Gracias, bueno, ¿no? gracias. Quedó Y bueno. estamos de acuerdo. Un saludo a mis sponsors. Mira, lo que quiero decir aquí, porque justamente José Horacio señalaba el tema de interior y policía, y Y yo lo quiero quiero hablar. ejemplificar, por ejemplo, con las acciones que se están tomando desde el Ministerio de Interior y Policía para combatir el tema del ruido, que afecta Claro. a tantos vecinos, a tantos residentes de la ciudad y que impacta directamente su calidad de vida. Pero voy a Porque quien hacer una. tiene al lado un colmadón, un negocio con una música a todo que no puede dormir, Ujú. ver autoridades empáticas Es que la que ley están lo faculta atendiendo y que para están eso, haciendo claro. cumplir la ley, tú dices, mira, esa es una Claro. diferencia que tú entiendes. Oye, hay que reconocerla. Yo voy a hacer una nota aclaratoria, José Horacio. Así como no me gusta criticar funcionarios que tienen poco tiempo en el cargo, es muy pronto, en mi caso, para felicitar a Farideh Raful como ministra de Interior No, y van 100 Policía. días. Cuando Está ella temprano, fue pero designada en agosto pasado, en Sol de los Sábados, yo felicité esa designación y expresé mi deseo de que ella haga una buena gestión, que nos beneficie a todos. Pero yo deposité mi confianza en Farideh. Ahora, todavía es muy pronto. Interior y Policía es un ministerio muy complejo. Hay otras instituciones que podríamos hablar que están haciendo un gran trabajo. Ahora, vamos a invitarla para que venga de en manera muy persona a Ella, decir, específica, ella debería venir. claro, que Ella nos debería venga a contar venir. los Farideh, trabajos que se están quedas haciendo. formalmente emplazada a venir a este espacio. Invitada, no emplazada. Invitada, Cordialmente Pero, invitada. entre Formalmente abogados, emplazada. entre abogados, Pero señores, no acá, pasa pero nada. acá. No, ella sabe que es ¿Cómo una invitación Mato cordial. Alguacil se atreve a invitarla? Sí, joden. Emplazarla. Hoy Sí, joden. emplazarla. No, ella queda no, pero ella queda formalmente invitada. Y de hecho, esa invitación ya se cursó, hay que No, y decirlo. queremos Está en hacer. trámite. Mándenle el video, que ya Queremos sabe que está que- invitada. Queremos Bueno, hacerle el tema es el otras siguiente. preguntas. A propósito de lo que ella está haciendo junto con los viceministros y todo el equipo del Ministerio de Interior y Policía, ahora se está tratando de aclarar al público en general, a la sociedad dominicana, que el Ministerio de Interior y Policía no va a extender, y el por qué no va a extender el horario de expendio de bebidas alcohólicas durante la Navidad. Y que si se va a hacer, creo que fue lo que dijo Farideh, tiene que hacerlo el presidente por un decreto. Sí, así. Pero ellos no lo van a flexibilizar. Señores, y hay gente que está guapa, yo lo entiendo, porque disminuyen un poco las ventas en algunos negocios, y hay comunicadores que se están quejando porque le van a quitar su picoteo y la cosa de la Navidad. Por eso son los mismos comunicadores que después salen a gritar los muertos cuando se arma un tiroteo y cuando la gente se anda matando en los carros en las avenidas de este país. Y justamente la limitación en el horario de expendio de bebida alcohólica es para evitar ese consumo excesivo que luego en altas horas de la madrugada se convierte en una condena de muerte para muchísima gente que está en O la sea que calle. aquí hay consenso que felicitamos y saludamos esa medida de que se preserve el horario vigente y que no hay que. Bueno, Claro es- que sí. yo estoy de En mi acuerdo caso también. sí. Mira, pero no lo habíamos sí, hablado, pero sí, yo estoy de acuerdo sí, también. lo que regularmente también los sitios en donde hay expendio de bebidas alcohólicas y que la gente quiere durar mucho más tiempo, y es cierto que en navidades anteriores así se hacía por decreto del presidente, se extendían el horario, había una gracia de 1 hora más, de 2 horas más, decía hasta las 3, hasta las 4 de la mañana, etcétera. Malas gracias Ah, de cuando el Coba se hacía el loco y pasaba, le daban su borona y después seguían y bueno, volvían al rato. Sí, pero claro, tú lo sabes, Yuri. sí, pero está bien, eso ponían, había un dembow que hicieron con eso. No, yo no sé de Tiró eso. el coba, dañan el party. ¿Tú no lo escuchabas? Mm. Ok, bueno. Entonces, pero lo popularizaron en Francisco no oye dicen, dembow. no Sí, oye claro que dembow. sí. Para yo pensé. Claro que sí. ¿Qué tipo de dembow tú escuchas, Frank? No, pero ¿y qué? ¿Te gusta ¿Quieres que Toquicha? me ponga a cantar ahora? No, si Estamos te en gusta Navidad, Toquicha en ¿qué Navidad, vale? sí. Sigue No. con lo que estamos hablando. la Bueno, gente entonces el interesada. punto es que lo que hay que ver también son los resultados o las consecuencias que esas medidas generan. Si generan, económicamente hablando, dificultades, amplias dificultades para esos negocios que ya tenían una conducta o una tradición de ver su horario ampliado, o si realmente se trata de que el costo-beneficio de los muertos que genera, como tú señalas, Fran, de los accidentes que genera, porque aquí la gente
sigue teniendo la cultura de salir a beber y manejar sin ningún tipo de inconveniente, De ¿verdad? reparo. Y crítica hacemos, transición dramática para la DGC, que dijo que iban a hacer unos operativos con los alcoholímetros. Los alcoholímetros están guardados en un almacén y lo dije en Donde, el primer capítulo y lo repito ahora. pero tú, Esos cuartos ya lo asignaron, lo pagaron y los alcoholímetros están en un almacén. Ustedes verán dentro de un par de años, quemaron tantos millones de pesos en alcoholímetros porque no se utilizaron y se bueno, vencieron. pero sería interesante que desde el Ministerio de Interior y Policía también, hay que recordar que constitucionalmente la policía responde al Ministerio de Interior y Policía, aunque no necesariamente así en la práctica, pero legalmente sí es así. Bueno, porque haga un esfuerzo también de que estos operativos se hagan en el momento en el que la gente más alcohol está consumiendo en todo el año. Sí, yo estoy de acuerdo. Y hablando, señores, de dificultad económica en Navidad, ¿ustedes recibieron su bono? Se chequearon, Álvaro, estoy habilitado. están habilitados como Leonel, como Soraima, que Qué están en el vaina. listado El para Danny recibir su Boy, bono navideño, el son Danny 1.500 Boy pesos. también está habilitado, También. sí. Hipólito está Ya habilitado. ustedes se No, yo buscaron. ni me revisé, No, no me he no. revisado. No No, tengo no. esperanza de eso, Eso es pero decepcionante. Eso es decepcionante. mira, profundamente, Mira, profundamente la decepcionante. profesora Mercedes Carrasco subió unos datos Que es interesantísimos, otra que me encantaría tener como invitada en este Sí, podcast, porque es una sí. economista brillante. Bien, brillante bien la y madre. amiga nuestra. Subió una publicación donde ella ofrece unos detalles eh, de cómo ha variado la entrega de los bonos navideños del año 2020 al año 2024. ¿Lo tienes a mano, Yuri? Bueno, el bono navideño multiplicó por 10 los beneficiarios y montos transferidos en apenas 4 años. Es decir, pasamos de 0.3 millones, es decir, 300.000, a 3 millones de personas y de 450 millones en el 2020 a 4.500 millones de pesos dominicanos a los montos entregados. Es decir, dice Mercedes Carrasco que esto no es una brisita, sino un tsunami O sea, de presupuestario. 300.000 familias que recibieron el bono navideño de 1.500 pesos en el 2020, ahora lo están 3 recibiendo millones. 3 millones de familias dominicanas, lo cual en principio debería ser un motivo de regocijo, de alegría, qué bueno, se está repartiendo el dinerito. Miren, señores, y yo le voy a decir una cosa, yo vi que Juan Ariel hizo un statement, una afirmación ayer o hoy, diciendo, bueno, ayer o hoy al momento que se está grabando el podcast, ¿verdad? Diciendo que como que ningún país se ha desarrollado o como que ninguna persona ha alcanzado el desarrollo Regalando dinero, sí. regalando dinero. Y evidentemente eso tiene un matiz político, pero la idea de esto, del bono navideño y de este tipo de, de facilidades que da el gobierno para la gente más necesitada, pues no busca eso. Y eso lo sabe nuestro querido amigo Juan Ariel. El tema no es ese, señores. El tema es que si pasamos a darle un bono de 1.500 pesos a 3 millones de personas, de beneficiarios, significa que hay una mayor cantidad de personas que han alcanzado un umbral de pobreza o de vulnerabilidad o que sus salarios, en el caso de los que son empleados, no han podido llegar a un mínimo adecuado para que puedan satisfacer sus necesidades de estas fechas que son muy conocidas por Pero tú sabes que compartir, comprar, comer, por las fiestas navideñas, hay algo ¿verdad? que dijo Leonel también, que aparte de eso, parecería como que esta entrega constante de bono escolar, de bono mil, de bono Navidad, como esta vaina, o sea, tiene como un fin electorero. Un fin electoral, porque es que no puede ser que tú entiendas, que es lo que tal vez señala Juan Ariel, o sea, que tú entiendas que tú vas a solucionarle los problemas de pobreza a esta gente, o sacarlo de la pobreza simplemente porque tú le hagas transferencia monetaria sin condición. Porque Claro. una cosa es que tú hagas transferencia monetaria condicionada, que bueno, yo te voy a transferir a ti 3.000 pesos al mes porque tu niño está vacunado, porque los niños están yendo a la escuela, o porque tú te estás educando, o cualquier otra cosa, Ujú. ¿cierto? Ujú. Pero una muy distinta es constantemente tener que acudir a esta metodología. Es decir, los miles y miles de estudiantes que se quedaron fuera de las aulas por falta de cupo, recordemos que se le va a dar un cupón, un bono de $500 para que los padres lo inscriban durante el año escolar completo en una escuela privada, que lo hemos criticado, esos cuartos evidentemente no dan, $500 no dan para tú poner un niño en cualquier colegito privado, pero fuera de eso es como una práctica constante Sí, de esta y no es gestión. nada más en Navidad, se hace también, exacto,
para el inicio del año escolar, se Sí, hace sí, de sí, sí. manera frecuente para el día de las madres, un bono. Bueno, pero O sea, ahora entonces, que fue año electoral, José, lo dieron inclusive antes de mayo, dieron un bono escolar y ajá, estábamos preguntando, pero ven terminando acá, el año, terminando el año, ¿para dieron qué un tú bono me vas a dar escolar, un pero bono? también para las madres, tú te preguntas, pero es que no saben qué hacer con el dinero, o sea, no saben traducir el dinero en políticas públicas que garanticen derechos y lo que han optado es por regalar el dinero, vamos a hacerle fiesta. Pero yo me pregunto, porque para mí la simple matemática, el censo último del año 2022 arrojó cifras de que nosotros somos 10 millones y pico en la República Dominicana. Eso incluye todas las personas que vivimos en la República Dominicana sin importar incluso nacionalidad. 10 millones y pico, no llegábamos a 11. Yo no sé en cuánto eso se traduce en cantidad de familias o de unidades familiares, pero suponiendo un promedio que es mucho mayor de ahí, de 3 personas por familia, Ujú. suponiendo que, ¿verdad? Una familia, si hagamos que hay padre, madre y un hijo, o una familia monoparental con 2 hijos, lo promediamos en 3 por familia, eso te da a que a 3 millones de familias ya hay 9 millones de personas, prácticamente más del 90% de la familia de la República Dominicana Así es. van a recibir este bono de 1.500 pesos. Y estamos claros que no es verdad que más del 90% de la familia dominicana necesitan un bono de 1.500 pesos, Claro. porque se supone que este es un bono que está diseñado para familias que vivan en situación de vulnerabilidad, en pobreza o en pobreza extrema, Además, hay una excusa, que son quienes lo hay necesitan. una excusa también Aquí lo que hay un derroche, lo que hay- quiero decir es que aquí Sí, lo que hay un derroche sí, de sí, sí, dinero sí. imprimiendo unos bonos que para que todo el mundo se lleve un Lo bono primero y es que hay salga que empezar a agraciado. precisar los términos. Posiblemente no sean 3 millones de familias, son 3 millones de personas. Correcto. Y dicen 3 millones de Y familias. lo más Son probable 3 dentro de millones una de misma familia, personas. varias personas van a Entonces, recibir van este a bono. recibir, por Pero supuesto. como quiera, o Entonces, el sea, otro tema es el siguiente. Los bonos no se imprimen, no son unos certificados, no es un papelito que se desprende, no es un bono digital. Son tarjetas Ujú, marca Mastercard que se le va a entregar para uso único ujú. a cada uno de los beneficiarios que vayan a reclamarla. Entonces, ahí tú no también importa la tienes marca, es una unos... tarjeta en sentido general. No, pero no importa porque en la nota de prensa sale que es marca Mastercard Pero está y bien. sale también que es del Banco de Reserva, porque es el Banco del Estado. Entonces, el tema ni es Mastercard ni es Banreserva. El tema es la decisión que se toma en el Gabinete de Políticas Públicas de incurrir en una serie de gastos operativos altísimos para tú imprimir tarjetas que, según lo que se ha visto, ni siquiera van a ser utilizadas en su totalidad. En un momento donde tú podrías utilizar eso, ya que tomaste la mala decisión de hacerlo, incluso de fomentar la bancarización de la gente, promover de alguna manera esto para empezar a incentivar el uso de las herramientas bancarias, la formalización, o sea, cerrar la brecha de la bancarización, que es importante en República Dominicana. No, tú prefieres agarrar y mandar a hacer 3 millones de tarjetas con todo el formato de entrega que eso implica y todos los costos operativos para tú poder activarla. Y eso me recuerda, Yuri, cuando en el año 2020 el ministro Neney Cabrera, ministro en ese momento del programa de proyectos especiales de la presidencia, salió a decir que se habían sustituido las cajas navideñas que daba tradicionalmente el gobierno por las tarjetas del bono navideño. Y que por un tema de dignidad, porque eso le iba a hacer mejor a la dignidad de las personas que no iban a estar en el tiempo inclemente, haciendo filas para buscar su caja. Señores, lo que Leí tienen, un diccionario, Frank, es lo, la inclemencia sí, del no, no, tiempo, ¿eh? palabra exacta En utilizada sus por Neney Cabrera. tempestades, vaya. Claro, bajo la Ok. lluvia, bajo el sol, en el calor. Ya, ya, Entonces, ya. mi pregunta es la siguiente. Ustedes no le quieren dar caja a la gente, primero para apartarse de una práctica tradicional de la política del pasado, como ustedes le dicen, bien. Quieren dar tarjeta, bien. Pero ¿y la mafia que se ha generado en torno ¿Qué? a las tarjetas, no solamente al bono navideño, a las tarjetas Supérate, a los bonos navideños del pasado, al mal uso y ahora además, como si fuera poco, sustentadas en un sistema que viene alimentado por la TSS? Y no se supone que al año 2024 ya el SIUBEN y los sistemas del Gabinete de Política Social deberían estar lo suficientemente filtrados y entrelazados Pero como para claro. ustedes saber a quién hay que darle tarjeta y a quién no. Pero Que si lo es que no lo estuviera hecho es ese que no lo están trabajo, utilizando, no tendrían que ser 3 evidentemente. millones de Claro, es tarjetas. que no lo están Si de verdad utilizando. tuviera focalizado que nosotros supiéramos quiénes la necesitan, quiénes son las personas que viven en pobreza extrema en la República Dominicana, Mm. cuántas personas son, dónde están, cómo llegamos a ellos, lo tenemos identificado en una base de datos o también el siguiente nivel de pobreza, y solamente se destinaran a esa población que realmente la necesita, fueran mucho menos tarjetas. Y ojalá eso se pudiera hacer porque permitiría que sean menos tarjetas, pero con esa misma inversión poderle dar
un monto que sirva incluso para más. Claro. Que no sea 1.500, pero destinada, que quizás pueda ser 2.000, pero a quien sí realmente la necesita, porque una persona que estamos en Navidad, vive en una situación de extrema pobreza, no va a recibir otro ingreso y les va a permitir tener una cena de Nochebuena mínima, básica, con sus seres queridos. Yo que el Estado haga eso, en principio, no lo veo mal. El problema es cómo esto se está haciendo, como un festín de reparto que luego tú no tienes ninguna garantía. Desorganizado. Porque No, ustedes saben que cualquier persona recibe, malpuesta, un montón de tarjetas de esas y puede agarrar un padrón de ese que guardó, de que fue delegado en una mesa en la Junta Central Electoral en mayo y agarra el padrón y comienza a poner cédula hasta que una le aplique. Y si entonces alguien no está registrado como el doctor Leonel Fernández en la TCS y es beneficiado del bono, lo puede cambiar a título como si fuera Leonel, José Horacio, poniendo su cédula que le encuentren pero un padrón. y la mafia, pero- y la entonces, mafia de las ok. tarjetas Supérate tienen que no, haber no tiene un año. mecanismos. Eso fue los otros días. Tienen que crearse mecanismos para que alguien no pueda, porque Yuri no aparece en la seguridad social y por lo tanto puede ser beneficiario según el filtro que ha hecho el programa Supérate de esas tarjetas. Puede ser beneficiario del bono. obligado, porque estoy Otra desempleado. persona puede ir y Obligado. cobrar esa tarjeta por Yuri o por Francisco. Entonces, ahí falta un mecanismo que permita establecer un control para que quien pueda hacer uso de esa tarjeta sea una persona que verdaderamente el Estado ha determinado que es beneficiario porque reúne los requisitos, las pero condiciones, los estándares para Claro. ser merecedor de esa la tarjeta. excusa más dura, que la verdad hay que resaltarlo porque fue lo que se dijo, es que porque usted salga, no necesariamente va a ir a retirar el bono. Es decir, Lionel salió, pero como es Lionel, como es Hipólito, como es Danilo, ellos ninguno, suponemos que ninguno de ellos van a ir a retirar el bono. Vamos, pero ¿hasta qué hora es esto? ¿Entiendes? O sea, 4.500 millones de pesos en base a su posición. no, o No sea, jodas hay, tú. hay un tema grave que No, hay no, que no. Deja mucho que definitivamente desear eso. resolver, claro. Hay un tema demasiado grave que hay que resolver y yo pienso que insisto, en lo que hablábamos del principio, como una constante de este gobierno, generar una serie de improvisaciones, una serie de situaciones, de coyunturas, que al final ni siquiera ellos mismos quedan bien. O sea, ni siquiera ellos mismos quedan bien, ni le cumplen a la gente y las respuestas que ellos dan son Vamos a dar intrascendentes y alternativa. poca cosa. ¿Cómo se debe hacer esto? No me gusta Claro. solamente que critiquemos. No, pero es que, óyeme, si tú tienes el Es que hay un SUBE, sistema que existe. claro, Exacto. existe un sistema que se supone que tiene un mapa, como si vamos, para que la gente lo grafique en su cabeza, como si fuera un mapa de calor, ¿verdad? Tiene un mapa de pobreza así mismo, Ujú. como si fuera un mapa de calor que te va indicando dónde hay mayor pobreza, dónde hay menor pobreza, es decir, dónde hay mayor grado de necesidad, dónde se tiene que implementar un mayor criterio de intervención por parte del Estado y en donde evidentemente no tiene que realizarse ese esfuerzo. Y si se va a utilizar ese mecanismo como el criterio de selección para la gente que va a salir beneficiada de esos bonos, de lo que sea que el gobierno le dé, digamos, la gana de dar, bueno, pues entonces el gasto que se va a hacer o la inversión que se va a ser evidentemente focalizada y no va a ser un dispendio de los recursos. Entonces la alternativa definitivamente ya existía. ¿Qué significa existía. SUBEN? Porque siempre se hace referencia al SUBEN. Sí. Sistema Único de Beneficiarios. Correcto. Ese sistema se supone que ya tiene una una base data, de una base de datos. datos, Una base de donde datos. establece un criterio de que te clasifica a la población dominicana Así es. según su nivel de ingresos, según sus necesidades, según su estatus, su Y condición quienes aplican socioeconómica. y no aplican para determinado programa social del gobierno, porque son varios programas. Entonces el SUBEN no es capaz de determinar quién debe aplicar y quién no, porque en base a la data que tiene actualmente el SUBEN, personas como expresidentes de la República, se determina que pueden ser beneficiarios de una tarjeta Pero es que, de bono navideño de 1.500 pero es que pesos. Entonces, debería ser a partir de ahí, José hace Horacio, falta una porque la mejor tarjeta Supérate se rigurosidad. alimenta de ahí. Entonces, propuestas, un supone. rediseño del SUBEN que permita asesorarse Pero con no una data necesariamente. actualizada. No, es que no es un Pero porque hay que rediseño, es que es una rediseñarlo. Bueno, porque reaplicación. el que se está No, aplicando no es sirve. una reaplicación, Para poder determinar es que no quién se está utilizando, puede ser es una beneficiario. reaplicación del SUBEN. De hecho, Margarita Cedeño colocó varios tweets en ese sentido diciendo, es que no se está Otra futura implementando. invitada que tiene que venir a este 100%. programa. Ya hemos hablado de Faride, hemos hablado de Mercedes Y de Margarita. y de Margarita. Doña Margarita queda formalmente emplazada también, para que no digan que fue contra Cordialmente Faride. invitada. Emplazada, también ella es abogada, ella va a entender. Hey, 3 damas, las 3 sería un gran lujo para nosotros tenerlas aquí en SOS. Definitivamente. Entonces, ella misma ha dicho que el presidente está compelido a referirse al tema, porque lo que tanto que se ha hablado de honestidad, de ausencia de corrupción, etcétera, por primera vez yo veo a la doctora Cedeño catalogando, utilizando adjetivos calificativos, diciendo eso es corrupción y eso es robo.
O sea, ella está haciendo un señalamiento con mucha responsabilidad, porque fue quien manejó definitivamente. Ella dice, bueno, pero van acá que yo tengo 4 años señalando la deficiencia que hay ahora mismo en este sistema y no me hacen caso. Mira, Entonces se refirió al presidente directamente y creo que lo hizo con una base importante argumentativa, pero yo lo que pienso es, José, que en vez de un rediseño del SIUBEN, lo que hay que hacer es una reaplicación pero del SIUBEN. simplemente utilizarlo, señores. La directora del programa Supérate, Gloria Reyes, fue al programa de los sábados, a Sol de los Sábados, hace un par de semanas. Y ella afirmó en ese programa que todavía la base de datos que había que mandar periódicamente, mensualmente, para las transferencias a los beneficiarios, para la transferencia de dinero a los beneficiarios, se mandaba en un CD. Sí, pero eso Y eso pero, me ok, parece que no es no, así. voy a dar primicia. La doctora Margarita Cedeño me escribió Con respecto a ese con tema. respecto a esa declaración y me dijo lo siguiente: no es cierto. El CD se utilizaba como un medio de control de Contraloría exigido por la ley, porque todos los actos de la gestión requerían una formalidad y un soporte físico, no porque no hubiera un sistema. Entonces tenemos un problema de fondo aquí, no Entonces, de forma. hay Sí, no, pero un hay que ver Tenemos un problema tema. de la fondo. data, porque a ver, ¿cómo es que expresidentes de la República, que tengo entendido, y como debe de ser, son beneficiarios de pensiones del Estado Dominicano por haber ejercido esa función? Claro. Pensiones que entiendo deben superar los cientos de miles de pesos, porque estamos hablando de un expresidente de la República. Si eso no queda registrado, porque esa persona no queda excluida del SIUBEN. Claro. O sea, en esa base de datos, en ese sistema único Son de pensiones beneficiarios. privilegiadas. Porque claro. son pensiones de cientos de miles de pesos que cuando tú detectas que una persona beneficiaria de una pensión de ese monto, automáticamente tú no puedes meter a los pensionados en un mismo saco. Porque no es lo mismo un pensionado adulto mayor con una pensión de 8,000 pesos, como yo conozco a algunos, Sí. que se te acercan para pedirte que si tú puedes gestionar a cualquier legislador que gestione para que le actualicen su pensión, que es una pensión de cientos de miles de pesos. Entonces, el que está pensionado con 8,000 pesos puede ser calificar en base al sistema único de beneficiarios para un bono navideño. El que está pensionado con cientos de miles de pesos, ¿por qué? Entonces, insisto, ahí hay un tema que no se justifique, que no es suficiente No se justifica, con sí. la explicación que dio nuestra querida amiga a cargo del programa Supérate que dirige y que Definitivamente. Ahí tienen que del haber, SIUBEN. ahí hay que vincular también al Peñaguaba, A Tony a Peñaguaba, Tony, que es también el que está como director del gabinete. sí, más a la cabeza, y tiene que Correcto. haber algo que nosotros no sepamos, porque es que no puede ser, o sea, Sí, hacen falta ciertamente. explicaciones. Claro, Bueno, para seguir con claro. invitadas El insumo. mujeres, Gloria Reyes, Sí, invitada está formalmente invitada, a claro, SOS. claro El que sí. insumo. Francisco diría emplazada, de mi parte, cordialmente No, invitada. porque Gloria no es abogada, ¿o sí? Ella es abogada. Ella es abogada. Sí, Ella es abogada. Ella egresada de ok. la Pucamaima, abogada. Pues si es abogada, está emplazada yo creo Gloria que también sí. a que venga. Si no, lo que pasa es que los abogados entendemos lo que implica un emplazamiento. Ahora, la gente que no es abogado, ve un alguacil parado en la puerta de su casa y puede tener un poco de temor sobre lo que implica esa situación. Miren, señores, definitivamente los insumos con los que se está alimentando la base de datos, que sirve de fundamento o que sirve de motor a la entrega de estos bonos navideños, no es la correcta. Y no es la correcta porque hay perfiles que no deben de estar ni habilitados, ni registrados, ni aparecer, ni preautorizados, ni tener absolutamente ningún tipo de indicio de que podrían gozar de este beneficio. Porque así como el expresidente Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina, podrían aparecer ahí y hasta ir a solicitar su tarjeta, podría aparecer cualquier otra persona que tenga una pensión de 100,000, de 200,000 pesos. Oh, no. Podría aparecer cualquier otra persona que, aunque no esté formalmente empleada en ninguna empresa o no sea pensionado, tenga un negocio que realmente lo haga, no necesitar una ayuda del Estado. Claro, y eso se presta para malversación de esos fondos. Totalmente. ¿Por qué? Es que de Porque eso que desde estamos que está hablando, habilitado, claro. no, pero para que quede explícitamente Claro, de eso que Estos estamos casos hablando. lo sabemos porque son figuras públicas, Claro. requete contra conocidos, son expresidentes del país, figuras públicas, pero ¿cuántos empresarios, digamos, anónimos no habrá que
generan flujo de dinero y de capital que Claro. no deberían calificar para ser beneficiarios, pero como no están inscritos formalmente en la seguridad social porque no son empleados y simplemente son empresarios, Bueno, pero ven que acá, generan quizás hasta señores. millones de pesos. Óyeme, están en esa base de datos y cualquiera puede ir, mira, y nadie se entera y José, pone la pero cédula estamos de esa hablando, gente José, y cambia ese ¿Y dinero. cuánto- pero estamos Y hablando de ese un dinero, por país. eso se llama malversar fondos Pero es que públicos. estamos hablando de un país que el 55% de la empleomanía es informal, lo dijo el Banco Central. Ujú. ¿Y cuántos Lo dirigentes? dijo el Banco Central. De hecho, en la promesa que está haciendo el presidente de que el es 80... gravísimo. 3 millones, Oye, donde oye, cualquiera oye, puede oye, calificar que no hay un pero filtro. ven acá. Eso se presta para que esas tarjetas se desvíen ¿Y cuántos y dirigentes se del siente PRM? alguien, mira, a cambiar tarjeta con ¿Y cédula, cuánto- el nombre de otro, y por ahí se cuánto- puede blanquear y muchísimo a cuarto. nivel nacional, ¿cuántos dirigentes del PRM no van a tener en su poder la capacidad de entregar esas tarjetas y de decir a quién se le entregaron y a quién no? Y al que ¿Y parte quién va a parte. filtrar Jalen. quién vino y firmó y quién Jalen. vino y entregó su cédula y a quiénes se le entregaron No, la y tarjeta? luego, en verdad, una investigación es quiénes cambiaron esa tarjeta. O sea, qué cédulas se usaron Así es. para luego acceder a esos 1.500 pesos por cada tarjeta. Porque luego tú puedes encontrarte con muchísima gente que dice, ven acá, yo aparezco como que yo cobré esos 1.500 pesos y yo nunca no me he enterado, no lo he usado. Es más, desde aquí Es mentira. yo exijo y lo haré también formalmente por otras vías, que esa información se publique. El número de cédula que cambiaron esa tarjeta y que eso sea accesible. Pero no hay que Claro. esperar, José ¿Entiendes? Horacio. Que Vamos a eso sea empezar con la del accesible. año pasado. Vamos a empezar con Vamos a el año empezar a pasado. exigir que la del 2023 se Se ve fiscalice quiénes la cambiaron, y la porque del por ahí de pronto 2024. sale alguien que dice que a nombre mío cambió una tarjeta, pero a mí nunca se me ha entregado. Ahora, ¿tú te imaginas a Yo José no he Horacio usado una buscando su tarjeta. Yo no, No, yo lo que me quiero imaginar es de que a Lionel, Hipólito y Danilo los tres llegando, encontrándose ahí para sacar su tarjeta. señores, se ha Eso dado sería- buena esta eso- conversación. ¿Qué Eso se sería- comprarían, qué se comprarían ellos con 1.500 pesos? ¿Qué tú crees? Eso no aguanta ni un indulto, hermano. Qué fuerte. Ni un indulto aguantaría eso. Miren, Qué difícil. me hablando la de pusieron. indulto, justamente, Nos vamos para los señores, Estados Unidos yo quería traer ese tema porque porque justamente en un mes, a nadie le importa que piense usted porque Sí. aquí no hablamos inglés. ¿Será? Vámonos para Estados Unidos. justamente dentro de un mes va a haber cambio de mando, cambio de gestión en los Estados Unidos y la Casa Blanca pasará a ser ocupada por Donald J. Trump, que ganó las elecciones, ¿verdad? En el pasado noviembre. Líder de José Horacio. Ah, no. Señores, no se dijo, pero Entonces- eso fue una transición dramática. ¿eh? Entonces- Esa es dura. Sí, sí, porque Fran lo quiso como meter suave. No, 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 Bueno, entró, no entró. Indulto, eso Oye, yo pensé No, que porque ya- lo dije, pero No, José yo Horacio- pensé que... Yuri como que no cayó, entonces se quedó de No, que... porque José Horacio dice que bueno, señora, está buena la conversación. Yo dije, bueno, cerramos aquí ya. Ya. Sí, No, ya, pero ya. Francisco quiere seguir, vamos a darle. No, lo que pasa es que me parece que un tema interesante que podemos traer, el hecho de que con el cambio de mando a principios de enero en la Casa Blanca, estaremos viendo durante el mes de diciembre, como ya ha venido pasando, muchas decisiones del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, principalmente del POTUS, del presidente de los Estados Unidos, que quizás no vamos a estar entendiendo o vamos a ver algunos reveses que no nos esperábamos. Y uno de esos reveses, hablando de promesas incumplidas, es justamente el indulto que otorgó Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, a su hijo por los cargos que se les habían imputado, cargos criminales que evidentemente conllevaban prisión. Entonces Hunter Biden iba preso, pero su papá, que había dicho que no lo iba a indultar, lo indultó a un mes de salir de la presidencia. Entonces, este tema me parece interesante, José Horacio, porque nosotros hemos trabajado aquí en el Congreso varias propuestas para regular el tema de los indultos en República Dominicana. Actualmente el indulto es una figura que opera casi de manera abierta a favor del presidente de la República, pero también opera de forma muy abierta y casi omnipotente en manos del presidente de los Estados ¿A Unidos. ti por qué te gustaría que te indultaran, Fran? No, yo no hago nada que necesite de un indulto. Nada, en lo absoluto, No, nada. no, yo me siento bien, no. Yo me siento tranquilo y yo creo que esa conversación yo la puedo tener solamente con Dios. Con Dios. Wow. Sí, Ah, sí. bueno, pero si te voy a poner así, man. Espérate que eso se llama correr por la izquierda. Sí, seguro, Entre tú seguro. y Dios. No, mira, tú sabes que no, va a ser difícil llevar este tema aquí, señores. ¿A ti Qué por qué? diciembre tan A ti- complicado. Espérate. ¿A ti por qué? Pecador. ¿A ti por qué te... Ajá. Ajá. ¿A ti por qué te gustaría que te indultaran, José? No, también lo mío entre yo y Sí. Dios. Ah, ok. Ujú, Ah, no, sí, pues, no. está- no, pues, No, No, tengo. parece que tú la quieres responder. No, seguro. yo no, yo hace no. rato No, yo no. estoy pensando que Yuri quiere que le hagamos esa pregunta. No, yo no. Ujú, No. cuidado. A mí sí me parece bien que hayan criterios, que no sea un poder absoluto el de ejercer el derecho al indulto. Y
en el caso de la República Dominicana, que hace años que no se conceden indultos, luego de escándalos del pasado que Ujú. hubo, y desde el 2010, en la Constitución Dominicana establece la facultad del presidente de la República a conceder indultos 23 de diciembre, ahora se acerca una de esas fechas, 27 de febrero y 16 de agosto, dice de conformidad con la ley, pero esa ley todavía no ha sido aprobada por el Congreso Nacional. Es una de decenas de leyes que la Constitución establece que deben crearse o actualizarse y el Congreso todavía no lo ha hecho en 14 años que tiene la Constitución del 2010 de Ujú. que se proclamó. Y es parte de la mora legislativa que Tú sabes que yo tiene no estoy el de Congreso acuerdo del con que país. la facultad de indultar que tiene el presidente sea en fechas específicas. Yo no estoy de acuerdo porque el indulto es un perdón presidencial que se da en circunstancias extraordinarias, a criterio, a discreción del presidente de la República. Y tal como en Estados Unidos puede ser utilizado en momentos, o debería poder ser utilizado en momentos muy claves o muy específicos de acuerdo a la circunstancia y no a una fecha calendario. Porque mira, Bueno, porque son fechas muy significativas. ¿cuál, La del 23 de diciembre es como para que el presidiario lo pase con su familia, por ejemplo, ¿no? sí, pero La del 27 de febrero, obviamente la es el independencia, y la del criterio, 16 de agosto la es restauración. el criterio simple, está bien, pero eso parte sobre la base objetiva de qué, de que la restauración se celebra y por lo tanto Bueno, podemos no, perdonar. de que estamos hablando de que sería, digamos, la expresión más plenipotenciaria del uso del poder por parte del presidente Yo en creo unas que fechas que yo, también reclaman mucho de simbología, eso ¿no? responde a un tradicionalismo que realmente no necesariamente satisface la razón de lo que podría ser un indulto presidencial. Por ejemplo, que yo veo un mucha, El problema lo tendría el que caiga un, preso el un, 17 de agosto. un muchacho, sí, pero le tocan por lo, bueno, un muchacho, por ejemplo, que esté preso por un delito menor, que se ha diagnosticado con cáncer o que hay alguna razón de índole humanitaria por la cual el presidente le puede otorgar un indulto siempre y cuando no se trate de un crimen de sangre, narcotráfico, nada de eso. Pues yo entiendo que el presidente podría hacerlo en cualquier momento, debería poder hacerlo. Y en Estados Unidos eso ha operado de manera muy consistente, esporádica, pero consistente, a lo largo de la historia de los Estados Unidos, desde el siglo Sí. XVIII. Y se han dado indultos a exmandatarios, como el indulto, digamos, más famoso que hay en los Estados Unidos, que fue el que Gerald Ford le dio a Richard Nixon cuando asumió la presidencia en septiembre del 74. Pero también tú tienes indultos, por ejemplo, colectivos a un grupo de personas que participaron de determinada situación que atentaba en contra de la soberanía de los Estados Unidos. Bueno, a ese grupo de personas se le indultó de manera colectiva. eh, Se han dado indultos en diferentes escenarios y categorías, pero siempre responden a dos cosas, o a la exoneración de una condena ya impuesta o a la reducción de una pena. Luego aparecen los indultos preventivos. Lo que no ha pasado, José Horacio, que estuve leyendo de eso el otro día, es que ningún presidente se haya autoindultado. Y es lo que se prevé, están especulando con esto algunos articulistas, que pueda pasar con Donald Trump si Donald Trump resulta ser finalmente condenado. Bueno, pero yo no creo, lo primero es que no creo que lo vayan a condenar ya. De hecho, muchas de las acusaciones se han ido cayendo por parte de los propios fiscales persecutores y por parte de los propios jueces que le han ido ya rechazando desde que él ganó la presidencia. Pero tampoco me sorprendería que él sea el primer presidente en autoindultarse. Para nada, me O sea, sorprendería. Va perfectamente tampoco me consono con su sorprendería. Sí, o personalidad. Sí, sea, eso. claro, por eso lo Sí, sí, traje. sí. Podríamos ver Pero eso. sí, 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 yo sí, creo que sí. sí hay una constante, que esa facultad de indulto ha sido motivo de escándalos. Ujú. Tú mencionabas a algunos y yo agregaría el tema El de de en Richard España. Nixon, claro. Ajá, pero yo me agregaría, por ejemplo, en España, Ujú. los indultos que se hicieron a personas que cometieron actos de Los terrorismo etarras, claro, vinculados la ETA, claro, los a etarras, la sí. lucha independentista de diferentes regiones de Ujú. España, que aplican una forma de lucha aplicando actos terroristas. Claro. Y entonces indultos a personas condenadas por este tipo de actos, sin duda que generan grandes escándalos. En el caso de la República Dominicana, el indulto más, digamos, que rechazo, repudio, provocó, yo creo que fue en el año 2008, cuando se indultó a una de las condenadas por el fraude bancario de Baninter, Ujú. la señora Vivian Lubrano, que fue condenada a 5 años de prisión, ya una condena definitiva, luego de que pasó por todas las instancias hasta la Suprema Corte de Justicia. Y yo en lo que recuerdo fue un indulto que generó repudio en muchos segmentos de la población. Recuerdo incluso yo siendo estudiante universitario, un grupo de jóvenes que fuimos a protestar a la plaza, al Parque de la Lira, en contra
de ese indulto. Y recuerdo también las conversaciones a nivel de opinión pública. Se sentía que, bueno, una persona que no había cumplido ni siquiera una noche en la cárcel, que había logrado una condena definitiva, en una de las sentencias, yo creo que de carácter histórico de la justicia dominicana, Mm. porque pocas veces la justicia dominicana ha logrado condenar de manera firme delitos de cuello blanco, que nadie puede cuestionar que sucedieron, como lo fue el tema del fraude bancario de Baninter en el año 2003, que llevó se calcula, más de 1 millón de dominicanos a la línea de la pobreza. Entonces, ese fue un episodio ejemplar, digamos, de la justicia dominicana, y cayó con muy mal sabor que el presidente de la República decidiera favorecer a una de las condenadas de un indulto, independientemente de que estuviera enferma o no. Al día de hoy, después yo creo que se ha visto que no tenía tal, digamos, niveles de enfermedad que no le permitiera cumplir con su condena. Pero por eso, una de las prioridades que tuve también en el Congreso, en la Comisión de Justicia, es darle al país una ley de indulto que permita regularlo, porque la Constitución lo establece y porque permite, dentro del ámbito de la facultad discrecional que tiene el presidente para ejercer el indulto, crear regulaciones que no generen niveles de indignación porque se sienta que se está utilizando Claro. esa figura para cometer una injusticia. Y eso yo incluso sometí un proyecto, Rubén Maldonado sometió varios, yo sometí otro, junto con mi querida colega doña Lila Alburquerque, otra invitada de todos los litorales, de todas las generaciones, para este podcast que a futuro me encantaría tener aquí en SOS, doña Rafaela Alburquerque, que fue la primera mujer de la historia de la República Dominicana en ser presidenta de la Cámara de De la Diputados. Cámara de Pero Y Diputados. que compartí con ella los últimos tú 4 sabes que años. políticamente yo utilizaría el tema del indulto, como hay otros presidentes que lo utilizan precisamente para casos específicos tradicionales, normales. No estamos hablando ya como de temas excepcionales, como podrías dar un indulto a tu propio hijo o a una persona involucrada en un fraude O a bancario, ti ¿no? mismo, como se O a especula ti que ahora mismo, podría como pasar podía con hacer Trump. Trump, Autoindulto. sino que sería muy interesante también que los presidentes utilicen esta facultad como para darle indulto a gente que tiene muchos años cumpliendo una condena, que tal vez ya se han reformado y que quisieran estar con sus familias, que quisieran vivir otra vida y que lamentablemente tal vez lo que cometieron fue un error también. Evidentemente, cuando se trata de un asesinato, de un homicidio, etcétera, de esa magnitud, podría generar mucha indignación en los familiares de la persona evidentemente fallecida, pero fuera de ese tipo de escenario, que tal vez como el más drástico o el más radical, sí es cierto que los presidentes pudieran utilizarlo por lo menos de cara a la Navidad para que la gente pueda ir a su casa. Mira, y yo creo que con un criterio humanitario y Sí, utilitario, sí. los indultos podrían ser herramientas interesantísimas que, justamente a propósito de este deseo del gobierno de impulsar un Ministerio de Justicia, que, insisto, ojalá cuando se apruebe, pues se va a aprobar porque ya incluso en la Constitución que ellos impusieron ahora en agosto pasado, se establece que va a haber un organismo encargado o una institución encargada del diseño de la política del Estado en contra de la criminalidad, ¿verdad? La ejecución estará a cargo del Ministerio Público y esta institución va a ser el Ministerio de Justicia. Ojalá que sea un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque aquí no hay un órgano rector y fiscalizador en materia de derechos humanos en la República Dominicana. Entonces, pero ya eso es otra discusión. Ojalá que cuando esto se apruebe, en el Ministerio de Justicia se pueda crear, Yuri, a propósito de lo que tú estás diciendo, una suerte de consejo o de comisión de indultos que permita revisar expedientes de personas condenadas en distintos litorales del país, que estén guardando prisión y que por sus perfiles, su situación médica, sus edades y por la tipología de crimen que cometieron, puedan ser consideradas para un perdón presidencial. Esto podría ser interesante, señores, porque en un momento donde estamos viviendo de tanta superficialidad y de tanta velocidad, yo creo que Hay que aprender a perdonar, ¿no? Oye, tú tienes que imprimirle, aprender a perdonar también, Frank. imprimirle un toque humano, ¿Eh? imprimirle un toque humano a las decisiones de Estado y a las políticas públicas siempre va a ser Pero importante hay y cosas que tú no necesario. perdonarías en tu vida. Todavía no me ha tocado vivir nada que yo no perdonaría. ¿Y tú, José? Me identifico con esa respuesta. No, A ver. no me ha tocado vivir nada que no perdonaría. Ellos Ahora, yo vinieron sí creo, siameses hoy. yo sí creo que la mejor fecha que me parece especial poder dar ese perdón presidencial a casos que la verdad son de justicia por temas humanitarios es la Navidad. No hay fecha, yo creo que más bonita, definitivamente. independientemente de los días patrios. La Navidad y sobre todo lo que estamos recordando en Navidad, lo que estamos celebrando, y por ahí viene creo que un episodio para recordar eso. Bueno, sí. Yo creo que viene como anillo al dedo estas fechas para poder perdonar. Así que si todavía queda algo que uno no ha podido ser capaz de perdonar, aprovechemos la Navidad para hacerlo. Perdone, sí, aprovecha la Navidad.
Perdónense, señores. Hasta un próximo episodio de SOS.